Hola, ¿qué tal? En Kidam Global es lunes de webinar, un espacio para iniciar la semana con inspiración para que tú puedas lograr resultados extraordinarios en tu vida y trabajo. Yo soy Natalia Martí, tu anfitriona de hoy, y quiero iniciar como siempre dando la bienvenida a esta extraordinaria comunidad de aprendizaje global que hoy nos visita de Zapopan, de Querétaro, de Zacatecas, de Chile y por supuesto de la bella Ciudad de México. Tenemos algunas notas técnicas. Arriba pueden ver su conexión en el Wi-Fi que aparece en el icono ahí. Si está verde es que tiene una buena conexión, si está amarillo es que tiene una conexión moderada y si está rojo es que no tienen muy buena conexión. Entonces, por favor, chequen su módem para que puedan disfrutar mucho mejor de este webinar con nosotros. Abajo en el chat también pueden ver un pequeño engrane. Ahí también le pueden modificar algunas cosas. Por ejemplo, si quieren hacer la letra del chat más grande, ahí es donde la pueden modificar también. Y pueden arriba también cambiar el idioma, dependiendo de la banderita que tengan, es el idioma del país que van a ver. Entonces, pues bueno, yo soy Natalia Martí, soy directora de comunicación en Kidam Global y hoy tenemos como invitado a Arturo Zúñiga, quien es instructor del elemento humano, Coach Q, coordinador de Kidam Faculty, certificado en psicología positiva y asesor en estrategias de inversión. Y hoy nos hablará sobre cuánto cuesta ser feliz. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para poder platicar de este tema que en lo personal me apasiona muchísimo, que es la relación que existe entre el dinero y la felicidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta ser feliz? Es el título que quise ponerle al webinar. Y me gustaría comenzar por ahí. ¿Cuánto ustedes creen que cuesta ser feliz? Me gustaría explorar, conversar acerca de la relación que existe entre el dinero y la felicidad, que normalmente nos gusta pensar que no existe, o incluso hacer público que no hay una relación. Lo contrario suena como materialista, suena muy frívolo. Sin embargo, ya acá entre nos, me gustaría que platicáramos de esto, de cuánto cuesta ser feliz, en realidad cuánto dinero nos ayuda a tener mejor bienestar. Saber si el dinero compra la felicidad, por ejemplo. Entonces, aquí en el chat, ustedes, la intención es que sea una conversación, una exploración, y me gustaría que me comentaran a esta pregunta: ¿el dinero puede comprar la felicidad? Cuesta la vida entera, dice el doctor Jorge. ¿Quiénes pensarían que el dinero sí puede comprar la felicidad, por ejemplo? Si tuvieras que contestar un sí o un no, ¿el dinero compra la felicidad, sí o no? El doctor dice que no, Ricardo Leve dice que no, ok, va ganando el no. Francisco García dice que no compra la felicidad, ok, ok. Pues bien, Daniel Gilbert, uno de los expertos en estudios sobre bienestar subjetivo y sobre felicidad, que de hecho, gracias a los más de 25 años que tiene investigando, lo que él nos dice es que, ¿qué pasaría si le preguntáramos esto mismo a un hombre que vive debajo de un puente y que no tiene dónde vivir, por ejemplo? Si crees que el dinero no compra la felicidad, vamos con esta persona y le preguntamos qué pasaría, qué contestaría. Y el contraste sería: ¿qué pasa si nosotros creemos que el dinero compra la felicidad? Y le preguntamos a Bill Gates. Bill Gates, hoy por hoy, el hombre más rico del mundo, 16 años en este puesto de los últimos 21 años. ¿Qué creen que diría Bill Gates sobre que el dinero compre la felicidad? Solamente cuando estás bajo la línea de suficiente, dice Mónica Díaz, justamente vamos a hablar de este punto del suficiente y de diferentes teorías al respecto. Pues dice que investigaciones recientes lo que dicen es que el dinero sí compra la felicidad, contrario a lo que muchos pensamos. Ed Diener, el doctor felicidad, le llaman, dice que el dinero sí compra la felicidad, pero con excepciones importantes. De estas excepciones importantes es de las que me gustaría hablar. Me dice el doctor que se corta un poco el video y el sonido. ¿Me escuchan bien los demás?
Ok, él entonces, ante contestar sí o no, el dinero compra la felicidad, Ed Diener nos diría que sí es un factor que determina. Las teorías son diversas. En este pequeño gráfico lo que intento mostrar es tres de las diferentes corrientes que hay. En la línea azul lo que podemos ver es que la relación entre el dinero gastado o el ingreso y el grado de satisfacción o felicidad es siempre constante. Hay teóricos como Stevenson y Justin Wolbert que en el 2013, por ejemplo, dijeron que es una relación, la correlación es directa y es constante. Sin importar la cantidad de dinero que yo gaste, siempre gastar más dinero o tener un mayor ingreso me va a producir mayor felicidad. En la línea verde vemos otra corriente distinta. Esto lo dice el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que dice que punto en el que se diluye, llega un punto en el que ya no se correlaciona tan directamente y que gastar más o incrementar mi ingreso ya no va a representar un incremento tan significativo en el bienestar subjetivo o en la felicidad. Entonces, esto, por ejemplo, lo podríamos analizar. Un millonario de tener 19 millones a tener 20 millones ya no cambia en realidad mucho y la curva se va aplanando, se diluye. Esto es lo que llama utilidad marginal decreciente, cuando se debilita la relación. Me dicen que se sigue cortando un poco el video y la voz. Hay que checar que tengamos buena conexión también, que en el wifi estén en verde. Voy a tratar de hablar un poco más despacio para que me alcancen a entender en caso de que se corte. Y bien, hay una tercera corriente, que es la que pongo en rojo, que me pareció muy interesante, de un libro que justo Mónica Díaz me recomendó, que se llama Your Money or Your Life, de Joy Domínguez y Vicki Robinson. Lo que plantean en este libro es que hay un punto en el que ellos llaman suficiente, que vamos a seguir hablando de esto, en donde gastar más dinero incluso lo que hace es restar el nivel de satisfacción o de felicidad. Entonces, todas estas corrientes inician de una forma muy similar, que es que en un inicio de tener casi nada a tener un poco, hay un incremento en la satisfacción y en la felicidad importante. Una persona, como veíamos hace un momento en el ejemplo, un hombre que no tiene hogar y que no tiene un empleo y que no tiene un ingreso, de estar en esa situación al momento en que tiene un empleo, por ejemplo, o que tiene dónde vivir, entonces hace una gran diferencia en su bienestar y en su felicidad. Satisfacer estas primeras necesidades, que incluso va totalmente en línea con la pirámide de Abraham Maslow, donde hay que satisfacer primero estas necesidades fisiológicas de alimentación, seguidas por las de seguridad, tener un techo donde vivir, y que incluye también sentirse toda la parte de los recursos. Entonces van en línea con esto, pero una vez que satisfacemos estas necesidades, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es algunas comodidades, ¿no? Y aquí es donde ya empieza a haber diferencias, ¿no? Diferencias en cuáles son lo que para mí puede representar una comodidad, para alguien más quizá es una necesidad básica, o para alguien más puede representar incluso un lujo. Entonces, aquí la reflexión iría en torno a cuáles son las comodidades básicas o cuáles son las comodidades que tú puedes procurarte y que consideras todavía comodidades, ¿no? Que todavía te generan un alto grado de satisfacción cada vez que puedes incrementarlas o cada vez que puedes acceder a ellas, ¿no? Esto también, estas comodidades son variables dependiendo del país donde nos encontremos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Cambridge el año pasado, y en realidad lo que el automóvil, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es tan complicada, puede representar una comodidad. Allá, en cambio, en ocasiones tenerlo es más incómodo, y utilizar el transporte público, que es de alta calidad, o viajar en bicicleta es mucho más cómodo.
¿no? Entonces, las comodidades ya empiezan a variar también de país en país, de ciudad en ciudad y de persona a persona, ¿no? Y finalmente, lo que tenemos para llegar a esta curva que veíamos del suficiente es algunos lujos. Entonces, el planteamiento, bueno, también la reflexión iría en torno a cuáles son esos pequeños lujos que yo me doy y que pienso que todavía están dentro que me generan todavía un buen nivel de satisfacción o de felicidad, que incrementan mi felicidad cuando tengo acceso a ellos. Y aquí es justo el punto en el que está el suficiente, que nos comentaba Mónica hace un momento. El medio ambiente es un factor importante. Cambridge no es México, así es. Entonces, las comodidades también y los pequeños lujos están determinados por un sinfín de factores que tienen que ver con el lugar en el que vivo, también las diferencias culturales. Vamos a seguir platicando un poco de esto. Este punto donde es suficiente es ya tengo satisfechas las necesidades de supervivencia, de sobrevivencia, algunas comodidades y algunos lujos. Y lo que plantean Joy Domínguez y Vicki Robinson me parece muy interesante. Y es que después de este punto, sin importar la cantidad que gaste, lo que gaste después de este punto o el ingreso que genere después de este punto, lo que va a producir es menos bienestar. Menos bienestar en el sentido de que me va a costar el mantenimiento de alguna propiedad, por ejemplo, el mantenimiento de un material, de materiales que compré, o si soy coleccionista de algo, mantener esto en óptimas condiciones me va a seguir costando. Las expectativas habrán cambiado, entonces yo esperaré siempre poder tener el mismo gasto y sin embargo, a todo lo que accese después de este punto donde es suficiente, lo que va a producir es menos bienestar, más preocupación, sentirme más preocupado porque puedan robarme, porque tengo más dinero, por ejemplo, sentirme más preocupado por seguir dándole a las personas que están a mi alrededor lo que he podido darles. En este punto, después de este punto que es suficiente, sin embargo, ¿cómo determinar cuánto es suficiente? Ha habido varios estudios alrededor de esto. Por ejemplo, Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman lo que dijo es un estudio en Estados Unidos y determinó que está entre $60,000 y $70,000 anuales en Estados Unidos el punto en el que ya es suficiente. Sin embargo, como les decía, está determinado por un gran número de factores y en realidad para cada uno de nosotros será distinto. La invitación es a reflexionar para mí en este momento de mi vida, quizá cuánto es suficiente, cuánto yo considero que es suficiente y si estoy o no ahí, ¿no? Quizá una manera de encontrar este punto es cuestionarnos qué es lo que está de más, si hay cosas con las que podría yo estar muy bien o sentirme muy feliz, o qué cosas yo consumo o compro o poseo que me hacen sentir más preocupado, más estresado, y entonces quizá ahí ya estoy rebasando este límite de lo que es suficiente, ¿no? También, hablando de estos límites, hay otras teorías de el umbral de la riqueza, y que dice que una vez superado este umbral, pues entonces ya no es necesario incrementar nuestros ingresos. Lo que ellos proponen para evitar caer en esta parte de la curva es reducir los gastos y mantenerlos al mínimo, al nivel más bajo posible durante toda la vida. Y esto te evitará preocupaciones, estrés, mantenimiento, expectativas de otros. Sin embargo, pues esto es muy debatible, es muy cuestionable y hay otras teorías que se contradirían, ¿no? Lo siguiente que me gustaría abordar es cómo esto funciona. Ahorita lo vimos un poco de lo particular y vámonos a lo general, cómo esto funciona en los diferentes países. En esta gráfica, en este mapa, podemos ver los países. Es una proyección global del bienestar subjetivo. Lo que se preguntó es qué tan satisfecho te sientes con tu vida. Hubo un par de preguntas que también les voy a abordar en un momento. ¿Qué tan satisfecho te sientes? Pues vean aquí, los que están más oscuros y los que están en rojo demostraron un alto índice de bienestar subjetivo, mientras que los que están en amarillo, más claros, demostraron un bajo índice de bienestar subjetivo.
Lo interesante es cuando hacemos este comparativo con el Producto Interno Bruto o el nivel de ingresos de cada país. Porque entonces lo que nos vamos a encontrar hay una relación, en general, en términos generales, hay una relación entre el nivel de ingresos o el Producto Interno Bruto per cápita, que es el dato que tenemos aquí, y el grado de satisfacción. En el eje horizontal, lo que ustedes pueden leer es Producto Interno Bruto per cápita, y están los precios igualados por un poder de compra, todos en dólares, y en el eje vertical encontramos la satisfacción promedio con la vida. La pregunta fue, ¿qué tan satisfecho te sientes? Y está en una escala del 0 al 10. Entonces, lo que señalo aquí en el centro es algo que me pareció muy interesante, y es lo que llaman los teóricos la paradoja latinoamericana. Y lo que sucede es que mientras que en general podríamos decir que los niveles de felicidad están relacionados con el nivel del Producto Interno Bruto per cápita, hay algunos casos en los que esto no sucede, ¿no? Hay algunos casos en los que no sucede. Por ejemplo, en esta gráfica no tenemos acceso a esos datos, pero les comento, Estados Unidos, por ejemplo, mostró durante 3 años consecutivos un incremento en su Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, el grado de satisfacción se mantuvo al mismo nivel. La gráfica era plana, a pesar de que hubo un incremento importante durante 3 años en el Producto Interno Bruto per cápita. No así en Japón, donde fue el efecto contrario. Mientras que en Japón incrementa el Producto Interno Bruto, los índices de satisfacción cada vez van a la baja. Entonces, vemos casos en los que esto no sucede. Menciona Joan Pérez, sorprendente que en México haya un índice de bienestar si correlacionamos el nivel de ingreso. Así es. México es parte de los países, al igual que Venezuela, Panamá, Costa Rica, Argentina, que están en esta parte de la paradoja latinoamericana, donde el ingreso, lo que pueden ver, el Producto Interno Bruto per cápita se duplica o incluso se triplica en comparación con países como Alemania o Bélgica, Dinamarca. Sin embargo, estamos en una zona similar en el grado de satisfacción. Entonces, no estaría tan segura que ahora estuviéramos así, pues esto fue en el 2008. Así es, esta es una publicación del 2008 en el The New York Times. Sin embargo, se ha hecho también hacia atrás, y lo que se ha demostrado es que el efecto sigue siendo el mismo. La paradoja latinoamericana sigue existiendo. Sin embargo, también hay debate en torno a las diferencias culturales al momento de contestar las encuestas. Y la pregunta es, ¿qué tan satisfecho te sientes con tu vida? Los que algunos teóricos plantean es que los latinoamericanos en general tendemos a ser más positivos, mucho más animados, ver el lado positivo de las cosas, y entonces en la encuesta se puede ver alterada por esto, ¿no? Jodidos pero felices, dice el doctor Díaz también. Bien, entonces en promedio sí podemos ver que a mayor Producto Interno Bruto per cápita, mayor nivel de satisfacción. Sin embargo, hay algunos casos que no coinciden. En varias encuestas que se han hecho, no solamente a través de la encuesta Gallup, sino otras que se han hecho sobre la felicidad en los diferentes países. Generalmente las listas están encabezadas por países del norte de Europa. Está Dinamarca, está Suecia, está Noruega, algunos otros países de Europa como Suiza, por ejemplo. Y normalmente pues, los países que vemos abajo son en África, al este de África, por ejemplo. Entonces, aquí es el punto en el que la adaptación juega un papel importante. Hay esta teoría del set point, el punto al que siempre volvemos después de que podemos adaptarnos a una situación difícil. Y lo interesante también de esta teoría de que podemos adaptarnos es que está demostrado que podemos adaptarnos más fácilmente a una situación difícil que a una situación incierta. Entonces, hay varios países en los que encontramos que la adaptación se vuelve más complicada, no porque porque su situación económica sea más complicada, sino porque es inestable. Entonces, nos cuesta más trabajo adaptarnos a una situación que es inestable, a una situación que es mala.
únicamente. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la salud. En ocasiones, cuando el diagnóstico no es claro, esto genera mucho mayor estrés, genera mucho mayor infelicidad que cuando sabemos, bueno, ya sabemos a qué vamos y nos adaptamos a esta situación que es mala, ¿no? Además de la cantidad, que hasta ahora hemos hablado únicamente de la cantidad que percibimos o la cantidad que gastamos o la cantidad que producimos, también es importante, y aquí ya nos vamos a lo particular, saber cómo utilizamos el dinero. No solamente la cantidad, sino la forma en la que gastamos el dinero. Entonces, aquí una pregunta para todos. ¿Has invertido parte de tu dinero en los demás y cómo te has sentido? Dice el doctor Díaz, los monjes budistas serán felices a pesar de no tener riqueza, solo lo mínimo para sobrevivir. Dice el doctor que se ha sentido muy bien, que sí, él lo ha hecho, seguro. María Laura Chávez. Trata de recordar esa situación en la que invertiste parte de tu dinero en alguien más, en que pudiste donar quizá a alguna institución. ¿Y cómo te sentiste con este donativo o quizá no tiene que ser alguien desconocido, quizá lo hiciste por algún familiar o por algún amigo? ¿Cómo te sentiste cuando pudiste hacer esto? Sí, me siento contento, dice Arturo Zúñiga. Sí, claro, se siente muy bien. Bueno, pues movidos por esta inquietud y esta curiosidad, algunos investigadores de la Universidad de Harvard, entre ellos Dunn, Acnin y Norton, investigadores de la Universidad de Harvard, lo que hicieron fue correr un estudio en el que dieron un sobre con diferentes cantidades de dinero a un grupo de personas. Mientras que a algunos les pedían que hasta las 5 de la tarde gastaran ese dinero en ellos mismos, como ellos quisieran, pero algo que fuera para ellos mismos. Y a un grupo les pedían que hasta las 5 de la tarde lo gastaran, pero en los demás. Y entonces, ¿qué creen que sucedió? Bueno, la introducción fue un tanto obvia, pero sí, efectivamente lo que pasó es que la gente que lo gastaba en sí mismos no tuvo un incremento en su satisfacción. Les hicieron una llamada posterior, les dijeron, oye, ¿qué compraste hoy? Tomaban registro de lo que estuvieron comprando y cómo se sentían. Y los que gastaron el dinero en ellos mismos no mostraban un incremento en su satisfacción o en su felicidad. Mientras que los que gastaron el dinero en los demás, sí mostraron un incremento en sus niveles de felicidad. Gastar el dinero en nosotros mismos no produce, entonces, un incremento en la felicidad, tampoco la reduce. Lo que sucedía era que se quedaban justo igual. En ocasiones, la misma compra. Uno de los estudios se corrió en una universidad de Vancouver y lo que sucedía es que había un Starbucks cerca y los alumnos corrieron al Starbucks, algunos a comprarse el café para ellos mismos y otros a comprar el café para un amigo o para alguien más. Y lo que sucedía es que la misma cantidad de dinero, el mismo producto, producía mayor satisfacción para la persona que lo había comprado para alguien más. Entonces, esto lo empezaron a correr en Estados Unidos y en Canadá, y después dijeron, pero ¿cómo podemos saber si esto es replicable en el mundo o en otros lugares del mundo o si esto no es cierto para los demás? Y entonces lo que hicieron es correr el mismo estudio en Uganda, al este de África. Y fue un estudio simultáneo. Al mismo tiempo estuvieron corriendo los estudios en Uganda, en Canadá, en Estados Unidos. Y con cantidades de dinero que fueran equivalentes, evidentemente, en la moneda de cada país. Y lo que sucedió es que encontraron cosas muy interesantes. Se mantuvo la parte de que la gente le genera mayor satisfacción o incrementa la satisfacción cuando lo gasto en los demás, no así en mí mismo. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención era la forma en la que gastaban el dinero, las experiencias de compra. Lo que sucedía en países como Vancouver, como Canadá o Estados Unidos es que, por ejemplo, había personas que gastaban el dinero en una bufanda para su mamá o en flores, porque era para el cumpleaños de su mamá o algún amigo. Mientras que en Uganda las experiencias de compra era comprar el medicamento para una persona que estaba por morir de malaria. Entonces,
lo que encontraban es no vamos a poder relacionar estos datos, va a haber mucho error, nos vamos a encontrar con que las experiencias son muy distintas. Sin embargo, en términos generales, al final de estos estudios, lo que se demuestra es que gastar el dinero en los demás nos genera un incremento en la satisfacción y gastarlo en nosotros mismos, en general, no produce un incremento en la satisfacción o el incremento es mucho menor, está debilitado. ¿Cómo podríamos trasladar esto al ámbito organizacional y a las empresas? Pues hay empresas que lo han hecho. Una página de internet que me llamó mucho la atención, que se llama Karma Currency, donde lo que hacen es las empresas que ya van a hacer un donativo a alguna institución de caridad o de beneficencia, lo que hacen es antes pasar este dinero de manera virtual por sus empleados. Entran a este sitio de internet los empleados y entonces ya tienen una cantidad que la empresa les asignó en la que ellos seleccionan el proyecto o la institución a la que ellos quieren hacer el donativo. Y entonces esto lo que genera es, como parte de mi empresa, estoy aportando a los demás y esto incrementa los niveles de satisfacción. Me pareció muy interesante. Si quieren visitar la página, se los recomiendo. Se llama Karma Currency. Les comparto el link ahorita al final. Y entonces, no solamente es la cantidad de dinero, sino cómo lo gastamos, ¿no? Una pregunta más en cómo gastamos el dinero. ¿Cuál ha sido la compra? ¿Qué has comprado, en qué has gastado tu dinero que te ha generado mayor satisfacción? ¿Puedes recordar ese momento en que invertiste tu dinero o con tu dinero lo gastaste en algo que te generó mucha felicidad, mucha satisfacción? Y pensar si fue algo para ti o si fue para alguien más, si fue algo material o fue una experiencia. El doctor nos comparte que la compra de su casa, su automóvil, nos dice María Laura Chávez, su casa, y el doctor Jorge nos dice que es para toda la familia, la compra de su casa. Viajar, nos dice Mariana. Entonces, pensamos en esa compra que nos ha generado el mayor grado de satisfacción. Y pensemos cómo fue, si fue para mí nada más, la compartí con alguien más, fue algo material o fue en realidad una experiencia. Y me llama la atención que en realidad las cuestiones que mencionan, incluso las materiales, me hablan al final de la experiencia. Lo que produce la satisfacción es la experiencia. Varios estudios se han corrido alrededor de este tema. ¿Qué produce mayor bienestar, los bienes materiales o las experiencias? Y entonces, algunos expertos de Gallup Organization corrieron un estudio en el 2010 donde se dieron cuenta que la diferencia entre comprar bienes materiales y comprar experiencias es interesante y es bastante fuerte. Lo que ellos vieron es que la satisfacción de comprar objetos materiales o bienes materiales va desapareciendo con el tiempo. En el gráfico se vería que en el momento de la compra el grado de satisfacción se incrementa significativamente, pero después con el tiempo esto se va debilitando rápidamente. Mientras que en el caso de las experiencias quizá no hay un tope tan alto, no hay un momento en el que suba tanto el nivel de satisfacción, no en todos los casos, en algunos sí, pero después lo interesante es que el recuerdo se mantiene y además se puede revivir. Y entonces lo que ellos pudieron concluir a partir de estos experimentos es que se queda por años y que representa una mayor satisfacción en el largo plazo comprar experiencias que invertir en bienes materiales. Y aquí lo que yo me detengo a pensar es en la parte de, recordemos, yo me pongo a pensar y recuerdo cuando llegaba Navidad, yo era niño y Santa Claus estaba por llegar. Y lo que pasaba era que mi experiencia, el no poder dormir una noche antes, el poner la leche o las galletas para que fuera a llegar, el poner el arbolito, toda esta experiencia que involucraba la llegada de Santa Claus o los Reyes, la puedo recordar, la puedo revivir, hoy me sigue haciendo feliz cuando lo recuerdo. Sin embargo, no te puedo decir exactamente
qué me trajo Santa Claus en cada año o cuánto me duró ese juguetito. Quizá el juguete ya estaba roto a los 3 días. Sin embargo, lo que recuerdo es la experiencia. ¿Qué sucedía con esa experiencia? También el dinero es un símbolo de competencia, por eso algunas personas obtienen satisfacción de obtenerlo. Esto nos dice Mónica Díaz, la experiencia de ser capaz, por supuesto. Soy capaz de comprar esto. Entonces, en realidad, los bienes materiales representan también la experiencia de cómo me siento con mi capacidad, ¿no? Soy capaz de obtener esto, de traerlo. Muy bien. Y entonces, de aquí me gustaría irnos a la relación que tenemos con el dinero. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo te llevas con él? ¿Cuáles son esos supuestos que están detrás de tu relación con el dinero, de nuestra relación con el dinero? Los sentimientos que asociamos a perder o ganar dinero. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Se ha demostrado también que nos genera una mayor tristeza perder dinero que el grado de felicidad que nos da ganarlo. Es decir, si yo no tengo 100 pesos y de pronto me dan unos, me genera un grado de felicidad. Pero si yo ya tengo 100 pesos y los pierdo, el grado de infelicidad es mucho más alto, a pesar de que se trate de la misma cantidad de dinero. Y esta es una de las formas de abordar esta irracionalidad que de pronto tenemos en nuestra relación con el dinero, ¿no? Que es bastante subjetivo y que tiene que ver más con lo que nosotros pensamos que es el dinero y con lo que nosotros pensamos que es la utilidad del dinero, para qué sirve el dinero. Otro de los puntos en los que podemos ver la irracionalidad que en muchas ocasiones tenemos con el dinero es con las tarjetas de crédito, ¿no? Donde el momento de la compra está disociado y es distinto del momento de pago. Sin embargo, a pesar de que sabemos que todo lo que firmemos lo tenemos que pagar en algún momento, tan solo por estar separados el momento de compra y el de pago, lo que sucede es que la gente gasta más y con mayor facilidad, ¿no? Somos menos hábiles para manejar la pérdida en general, sí, estoy de acuerdo. Yo antes no le daba importancia al dinero, pero ya casado y con otras necesidades, el dinero me da una estabilidad y una madurez financiera que me hace valorarlo más. Así es. ¿Okay? Entonces, vamos en este sentido, que el dinero resulta muy importante, resulta un punto importante en el bienestar, sin embargo, no lo es todo, ¿no? Hacia allá salta la conclusión. El siguiente punto de la relación con el dinero es la parte del ahorro. Y bueno, nos llevaría todo un webinar, si no es que un curso de un año, a hablar sobre las cuestiones de ahorro y sobre las cuestiones de crédito. Sin embargo, lo que me gustaría hacer hincapié el día de hoy es en la parte de la gente que ha logrado cierto bienestar financiero, se ha ayudado de mecanismos automáticos de ahorro. Y aquí les pongo la frase de ojos que no ven, corazón que no siente. Lo que sucede es, si llega el dinero que recibo y automáticamente, incluso de la fuente, automáticamente se va a un fondo de ahorro, por ejemplo, y yo no alcanzo a ver ese dinero, no me duele. Y volvemos al término a lo que estábamos platicando de la pérdida. Yo no veo ese dinero en mis manos, nunca pasa por mis manos y entonces simplemente se ahorra. Y eso es una manera en la que podemos tener una mejor relación con el ahorro, en la que realmente podemos lograrlo. Entonces, los sistemas automatizados de ahorro, en el caso de las finanzas personales, nos ayudan bastante. Aquí otra cuestión importante en la parte de los sentimientos asociados al dinero es que también está demostrado por estudios recientes que lo que sucede es cuando alguien se siente deprimido o triste, tiende a gastar más dinero en el caso de que ya se ponga en la situación de compra. Entonces, la recomendación es, cuando me siento deprimido, me siento triste, mejor no me acerco a centros comerciales. ¿Qué es el bienestar financiero? ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues aquí hay investigadores de Gallup Organization que nos hablan de 5 tipos de bienestar, y entre ellos está el bienestar laboral, el bienestar social, el bienestar financiero, el bienestar físico y el bienestar comunitario.
Y lo que ellos dicen es que la parte del bienestar financiero no solamente tiene que ver con la cantidad de dinero que yo gano o mis ingresos y la cantidad de deuda que tengo, sino que también está asociado con los términos de seguridad económica, que tienen que ver con el tiempo. ¿Qué pasa no solamente conmigo en este momento, sino cómo me siento hacia adelante? El bienestar financiero tiene que ver no solamente con mis deudas, mis ingresos ahora, sino con lo que va a pasar con mi relación con el dinero en el futuro. Y entonces, en general, lo que podemos decir es que las personas que tienen un mejor bienestar financiero, lo que sucede es que gastan menos de lo que ganan y ahorran. En términos generales, son estas dos situaciones las que generan el bienestar financiero. Gasto menos de lo que gano y tengo la posibilidad, por lo mismo, de ahorrar. Y al tener bienestar financiero, lo que sucede es menos preocupaciones económicas, mayor satisfacción, pero eso todos lo sabemos. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo me acerco a este bienestar financiero? ¿No? Dependiendo de la situación en la que cada uno esté viviendo, pero algo interesante aquí es, si en este momento me encuentro en una situación en la que mis finanzas o mi bienestar financiero no es bueno, algo muy recomendado por las mismas personas que les hablo de los 5 tipos de bienestar, es justamente no descuidar los otros 4. ¿Qué es no descuidar los otros 4? No descuidar la calidad de mis relaciones, de mis redes sociales, mis relaciones interpersonales, mis intereses, mis habilidades, las cosas que me gusta hacer, mis hobbies. Todo esto que forma parte del bienestar, porque entonces mantengo fuertes los otros pilares y si el que está fallando es la parte de las finanzas, va a ser mucho más fácil recuperarme y salir a flote. ¿Cómo obtener bienestar financiero? Me gustaría saltar a estas conclusiones, que es 3 cosas que estuvimos abordando en el webinar. 1, la forma de gastar, y tiene que ver con lo que decimos de invertir dinero en los demás. Esto nos genera mayor satisfacción. Entonces, al nivel de nuestras posibilidades, hacer donativos o invertir el dinero en alguien más, saber que nos va a generar mayor satisfacción. El segundo punto es la parte de las experiencias. Preferir la compra de experiencias que la compra de bienes materiales. En el largo plazo está demostrado que nos va a generar mayor satisfacción, que se va a quedar con nosotros, que podemos recordarlo, que podemos revivirlo. Y finalmente, el ahorro automatizado. Es ojos que no ven, corazón que no siente, y entonces sí, de la fuente de mis ingresos directamente se va al ahorro una parte, no pasa por mis manos, no pasa por mis ojos, y me va a procurar un mayor bienestar financiero. Esta cita de Ed Diener me gusta bastante. Lo que sucede, aunque es importante tener suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades, tener una actitud materialista actúa en contra de nuestra satisfacción y de nuestro bienestar psicológico. Entonces, en realidad el dinero como un medio, lo interesante es saber cómo lo voy a gastar, en qué lo voy a invertir, cómo me voy a llevar con él. Y bueno, pues aquí concluyo. Vamos a saltar a la parte de la conversación, preguntas y respuestas, que me gustaría tener tiempo de platicar y conversar con ustedes. Marian Ramírez dice, yo creo que otro factor para considerar que se tiene salud financiera es sentir que se tiene control sobre lo mucho o poco que tenga. Ok, sí, salud, el control que tiene que ver con lo que hablábamos del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Y que me es más fácil adaptarme si ya sé qué puede suceder hacia adelante. No sé si hubo alguna pregunta por ahí que nos saltamos. María Laura Chávez nos comparte, tienes razón, es la experiencia de tener cómo moverte de manera libre y el bienestar familiar lo que genera la casa. Ok. Ok, y ya había leído esto de Javier. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o algo quieran comentar con la comunidad de aprendizaje. La intención es que esto sea una exploración más a profundidad.
¿Cómo saber cuándo tenemos bienestar financiero? Ok, Javier Yaques. ¿Cómo saber cuándo tenemos bienestar financiero? Hace un momento lo que les comentaba es que en general las personas que muestran índices altos de bienestar financiero son los que gastan menos de lo que ganan, gastar menos de lo que ganas y tener la posibilidad de ahorrar. Ayudarte de un sistema de ahorro automático es de gran ayuda. Y en general el bienestar financiero me lo va a proveer el control que tengo sobre el dinero que gasto ahora. Entonces, poder gastar menos de lo que tengo. Para esto hay múltiples controles. Y eso me va a dar la posibilidad de ahorrar y me va a hacer sentir más seguro en el futuro. Considero que esto enlaza muy bien con la pirámide de Maslow. Así es, lo mencionábamos hace un momento. Con la pirámide de Maslow, que justo como las tres diferentes teorías que les comentaba, primero cubro las necesidades básicas, después vienen las fisiológicas, las llama Maslow, después las necesidades de seguridad, que tiene que ver también con la protección, con tener un techo donde vivir, y entonces puedo saltar a las partes de autorrealización, de afiliación, de reconocimiento, etcétera. ¿Cómo impacta la Internet, nos pregunta el doctor Díaz, y las redes sociales con el aspecto económico y de felicidad? Por ejemplo, ahora puedo aprender sin gastar. Sí, claro. Tener acceso a tanta información, a cursos en línea. Por ejemplo, el año pasado estuve yo tomando un seminario de la Universidad de Yale totalmente gratuito en línea. Esto que antes no era posible. Y entonces nos pregunta el doctor Díaz, ¿cómo impacta el Internet y las redes sociales con el aspecto económico y de felicidad? También me ha tocado ver a través de las redes sociales la importancia que muchas personas les dan a mostrar lo que soy capaz de obtener o de conseguir con mi dinero, ¿no? Un poco lo que comentaba Mónica Díaz también, el sentirme capaz de comprar, de adquirir y la experiencia que eso me genera. Y entonces creo que es una reflexión importante el estar al tanto de cómo la Internet, las redes sociales, la tecnología impacta en la relación del dinero y el bienestar subjetivo. Creo que los japoneses tienen una fórmula de que gastan el 60% de lo que ganan y a ese nivel ajustan su nivel de vida. Sí, había escuchado algo parecido, no sé exactamente el porcentaje, pero en general lo que podemos concluir de todas las teorías de ahorro de todas las teorías de bienestar financiero, es lo que les decía: yo voy a gastar menos de lo que gano con la posibilidad de ahorrar, y esto me va a generar mayor satisfacción a la larga, ¿no? Dice por aquí, creo que la charla al final se transformó en felicidad igual a bienestar financiero. Bernardo Valenzuela dice, concuerdo más con la visión de Martin Seligman en las variables PERMA. Ok, las variables PERMA que tienen que ver con el bienestar en general y ya no tanto en la relación con el dinero. Sí, sin duda las variables PERMA, no sé si... Entonces, si nos puedes ayudar a compartir, PERMA tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con positive emotions, emociones positivas. Todo esto lo que nos genera engagement, lo que nos genera bienestar, ¿no? Y cómo medirlo. También estoy de acuerdo, esta teoría de Martin Seligman a mí me encanta en lo particular y trato de mantenerla presente. Y sin embargo, lo que sucede es, ¿cómo voy a asociar estas cinco variables del bienestar a la parte del dinero? Por ejemplo, las emociones positivas, y hace un momento hablábamos de qué experiencias de compra me producen mayores sentimientos positivos, ¿no? Y cuáles se quedan conmigo por más tiempo. O en la parte de las relaciones, que está demostrado que gastar o invertir dinero con alguien más o para alguien más nos genera mayor satisfacción que el dinero que gasto solamente para mí, ¿no? Está asociado también con la parte de achievement, la parte de logro,
ser capaz de, ¿no? Cuando podemos ahorrar lo suficiente durante un tiempo para adquirir algún bien o alguna experiencia, entonces lo que sucede es esta sensación de logro me va a producir mayor bienestar. Entonces sí, concuerdo contigo, Bernardo, en que las 5 maneras de medir el bienestar que propone Martin Seligman asociadas al dinero, en definitiva, nos va a procurar donde ya la cantidad de dinero después de este punto del que hablábamos ya pasa a segundo plano, y lo importante es cómo lo voy a gastar, en qué lo voy a invertir, que me genere mayor satisfacción. En una encuesta realizada a la compañía que trabajo, el personal pidió más actividades de convivencia, capacitación, en vez de un incremento de salario. Pues sí, Ricardo Leiva nos comparte esto. En el experimento que les compartí hace un momento de los sobres de dinero, hubo algún grupo que lo que hicieron fue comprar una piñata, y la experiencia de llenarla y todos golpearla, los científicos mientras observaban este experimento decían, bueno, solamente es un pedazo de papel y le están rompiendo y cada uno se va a llevar un dulcecito, cuando en realidad el dinero se pudo haber invertido de mejor manera, ellos pensaban en algún momento. Y lo que sucedió es que además eso promovió no solamente la convivencia, la cohesión en el grupo, sino que se quedaron recuerdos después, y entonces había constantes referencias a, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Entonces las actividades en un equipo de trabajo, el poder invertir en que mi equipo se capacite, en que mi equipo tenga experiencias juntos, eso en definitiva los va a hacer a ellos sentir que pertenecen a este grupo, y eso incrementa nuestra satisfacción. Muchas gracias, Ricardo, por compartirnos. Bernardo Valenzuela, si se es balanceado, se puede ser feliz. Al contrario, podemos ver que hay muchos millonarios que se cuelgan de la viga de su gran casa, saltando desde su auto deportivo por una vida hueca o vacía. Totalmente de acuerdo. No sucede en todos los casos. No me atrevería yo tampoco a decir que me parece arriesgada la posición de Vicki Robinson, ¿sí? Y de Joy Domínguez, en la que dicen que en todas las ocasiones más dinero te va a producir más problemas. Pero también hablan de identificando el punto en el que es suficiente. Yo puedo generar mayor ingresos y saber que con esto que es suficiente puedo revertir la operación de la curva, y entonces mantenerme en un grado de satisfacción, en un buen grado de satisfacción, o aumentándolo incluso. Entonces, tampoco me atrevería a decir que el dinero nos hace infelices, pero sí hay una propensión al egoísmo cuando tenemos más dinero, y eso está demostrado. Bernardo Valenzuela, igual es mejor llorar en un BMW que en el borde de la calle, ¿o no? Ok, sí. En realidad, por otro lado, aquí ya hablas de una situación en la que ya voy a llorar. Dentro de un Ferrari o un BMW, pues será mejor que en la calle. Sin embargo, si yo me encuentro bien, si hablamos de los otros 4 tipos de bienestar, y me siento bien con mis relaciones, me siento bien con mi cuerpo, con mi salud, estar en un Ferrari o estar en cualquier otro automóvil me va a generar el mismo grado de satisfacción. Es más, en el BMW voy a andarme cuidando de que me asalten. Pues invitas al secuestro, dice Jorge Miguel Díaz. Muy bien, pues algo más que quieran compartirnos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hay en realidad mucho material. Yo los invito a buscar acerca de los autores que les mencioné. Si ustedes buscan a Michael Norton, por ejemplo, y los estudios que ha corrido en torno a cómo gastar mejor el dinero para generar mayor satisfacción. No les platiqué acerca de la doctora Carol Graham, que es profesora investigadora de la Universidad de Maryland. Ella es pionera en todas estas investigaciones de la relación entre el dinero y la felicidad, y también estudios sobre la pobreza y la felicidad. Entonces, lo que encuentra ella son patrones que son iguales, son constantes en todo el mundo.
acerca de bienestar. Entonces, sí, sí, por supuesto, Bernardo, les comparto algunos links interesantes sobre este tema. Se los comparto ahorita al final. Si tienen la oportunidad de leer sobre los estudios de la doctora Carol Graham, habla de estos patrones constantes también que nos generan bienestar. Por ejemplo, en general, la gente que tiene mayores índices de educación es más feliz. Todo esto también, nuevamente, tiene sus excepciones. La parte del empleo, por ejemplo, me pareció muy interesante en el sentido de que la gente que es autoempleada en países como Rusia o Estados Unidos, en general muestra mayores índices de satisfacción que la gente que está empleada por una empresa. Esto en Rusia y en Estados Unidos. Pero pasa lo opuesto en Latinoamérica, donde la gente que está autoempleada normalmente tiene que ver con el sector informal y lo que ellos quisieran es tener un empleo, ¿no? No fue una elección o no lo consideran una elección y entonces yo lo que quisiera es tener un empleo, no elegí yo autoemplearme y entonces produce más insatisfacción, ¿no? Y es exactamente la misma situación, solamente en países diferentes. De ahora en adelante evitaré ser un millonario infeliz. Ok, muy bien. Entonces, también de la misma doctora Carol Graham, que se la recomiendo bastante, habla sobre, por ejemplo, definitivamente la relación totalmente inversa que existe entre la satisfacción o la felicidad y el crimen, la corrupción, la inseguridad. Y otros que son bastante debatibles, por ejemplo, no hay cambios entre ser hombre o mujer, el grado de satisfacción se permanece en general. Y en general, por ejemplo, que las personas casadas tienden a ser más felices. Entonces, bueno, recomendaciones: Carol Graham, Michael Norton, Ed Diener, sin duda. Y pues creo que hoy llegamos al final de este webinar. Vamos a enviarles la grabación de este webinar y los links que les estoy proponiendo a su correo. Me imagino que junto con la grabación del webinar van a poder recibir todos los links que les estoy mencionando. Bueno, pues fue un placer estar hoy con ustedes esta mañana, platicar de este tema que me apasiona. Y pues les agradezco haber estado aquí y sigamos reflexionando sobre el papel del dinero en nuestra vida y en nuestro grado de felicidad, ¿no? Porque invertimos mucho tiempo en ser felices y en ganar dinero, entonces habría que saber escudriñar un poco más en torno a la relación que tenemos nosotros con el dinero y cómo nos genera felicidad o no, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Arturo. Perfecto. Aprovecho para invitarlos a nuestro próximo webinar el lunes 15 de junio. Francisco Vaca, director general de Three Door Educación, nos va a dar un webinar sobre las claves de una negociación efectiva. Así que no se lo pierdan, es el próximo lunes. Y pues nosotros somos Kidam Global, nuestra página es kidamglobal.com para que ahí nos visiten y puedan ver todas las soluciones que les ofrecemos. Y pues muchísimas gracias por asistir como siempre. Es así como llegamos al final de otro webinar más de Kidam Global, donde cada lunes puedes encontrar inspiración para lograr resultados extraordinarios en tu vida y trabajo. Muchísimas gracias, Arturo Zúñiga, por estar hoy con nosotros y a esta extraordinaria comunidad de aprendizaje de la que formas parte, por ser nuestra inspiración. Recuerda que si estás viendo este webinar en vivo, pronto recibirás la liga a la grabación para que la compartas y también puedes seguir nuestros webinars en el sitio, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Síguenos por todos los medios posibles, que nos encanta estar en contacto contigo. Si te gustó este webinar, compártelo con quien tú quieras y ayúdanos a que crezca esta extraordinaria comunidad de aprendizaje. Yo soy Natalia Martí y a nombre de Kidam Global me despido de ustedes. Hasta la próxima.